Esa sería una secuencia evangelística ya escogida, que hemos escogido. En especial ha sido escogido, diseñado para presentar las verdades bíblicas necesarias para la salvación para personas animistas. Entonces, en cierta forma, esta secuencia que estamos tratando ahora, la secuencia de que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ya ha puesto a Jesús soberano en ese área. La historia de Jesús y el Gadareno pone a Jesús soberano en el área espiritual, y vamos a ver con la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, le pone a Jesús soberano en el área de nuestra vida y nuestra salud física también. Entonces, en eso es una secuencia que empieza a chocar con la cosmovisión animista, porque la cosmovisión animista en cierta forma dice: yo tengo que hacer estas cosas para que me vaya bien y para que no me vaya mal, muchas veces. Entonces, para que los espíritus o los poderes que están incrustados en la naturaleza me traten que conviene. Y estamos presentando a un Dios que está fuera de la naturaleza, pero es el autor de toda la naturaleza y el dueño. Entonces, es un choque de cosmovisión que estamos presentando. Entonces, en parte, esa secuencia es parte de lo que nos sirve para una cosmovisión animista. No toca todos los temas, pero por lo menos empieza a dar la idea de un Dios soberano, dueño de todo. Un comentario, hermano, con respecto a la importancia de la secuencia cronológica de la narración de la Biblia. Ahí en la Tarahumara, pues se hizo la traducción del Nuevo Testamento, y pues todo empezaba con el nacimiento de Jesús. Pero el tipo de traducción, el comité de traducción, pues se dio cuenta que no llegaba al corazón de la gente, porque ellos tienen otra historia acerca de la creación del hombre. Hay una leyenda entre los tarahumaras de que Dios hizo a Tarahumara, y luego, por envidia, el diablo hizo a todos los que no somos tarahumaras. Entonces, todos los chaboches, llamados chaboches, los no tarahumaras somos chaboches, todos los chaboches somos hijos del diablo. Entonces, ¿cómo iban a aceptar un mensaje de alguien que no era tarahumara? ¿Verdad? La salvación de alguien que no era tarahumara, pues para ellos no les hacía sentido la historia de Jesús, porque ellos tenían el antecedente de Jesús mismo, porque Jesús era chabochi, exacto. Y chabochi en sí, pues es cualquiera que no es de su cultura, y principalmente se refiere a las personas con barba. Entonces, en las imágenes de Jesús que conocían de la iglesia tradicional, veían a Jesús barbado, decían: el chabochi, pues es hijo del diablo, ¿sabes cómo? Entonces era bien difícil ese punto. Entonces el comité de traducción decidió pues trabajar con el libro de Génesis, y empezaron primero una serie de historias de Génesis con ilustraciones antes de hacer toda la traducción del libro. Pero sí fue precisamente lo que dice el hermano, un choque de cosmovisión. O sea, ellos en su concepto, nosotros éramos hijos del diablo y Jesús mismo. Entonces, ¿cómo iban a recibir salvación de un hijo del diablo? Más bien los que necesitábamos salvación éramos nosotros, ¿verdad? Porque ellos sí eran hijos de Dios. Entonces, de Génesis, dime cuáles, por lo menos 2, 3 historias que le parece esencial para incluir en una secuencia para los Tarahumara,
nada más con ese concepto y que no va a resolver todo, nada más con 2 historias, pero ¿cuáles son 2 historias que le parecen muy importantes en eso? La creación del mundo, ajá. Y la caída. La caída. O sea, como todos somos pecadores, porque ellos piensan que ellos no pecaron, ellos como son hijos de Dios, no tienen necesidad de perdón. Y yo añadía la Torre de Babel. Con esas 3 me parece que está tocando y presentando lo que va a ser un choque de ellos también. Y como digo, la resolución solo el Espíritu de Dios lo va a resolver. Entonces con argumentos no vamos a ganar nada, porque ellos tienen su forma tradicional. O sea, su cosmovisión es así. Es la verdad para ellos, su verdad. Al momento que se confronta con la verdad de Dios, pues lo único que nos toca como internos es exponer la verdad de Dios y ya el Espíritu Santo hará la obra. Así es. Entonces, así de conocer el carácter de Dios también les va a ser importante también, y que diferentes historias del Antiguo Testamento, pero tiene razón. Hemos visto muchas veces cuando queremos acortar el trabajo y directamente a Jesús, no hemos construido sobre un cimiento firme, y necesitamos volver a introducir esas ideas y después completarlo con Jesús. Y la gente con la que yo trabajo muchas veces no tienen esa paciencia. Quieren llegar directo a Jesús y dicen, ¿y qué tal si mueren mañana? Entonces, oremos que no mueren mañana. Entonces, y hay quienes aceptan al Señor con muy poca información y crecen, pero después hay que retroalimentarles de lo que estamos introduciendo aún antes que reciban a Cristo, por medio de una cronología que es dirigida a tocar la cosmovisión de las personas. Entonces tenemos 2 áreas de donde viene esto. Las historias, la secuencia de historia viene de una forma que viene a tocar ideas necesarias para entender quién es Jesús. Y la segunda área es que viene con impacto de cosmovisión para bajar las barreras que ellos tienen a Jesús y llenar los vacíos que quizás tienen los de entendimiento, como que es la gracia y el amor. Nosotros tenemos como, hasta ahorita no sé si hemos decidido bien para la traducción. Por ejemplo, estoy escuchando esta parte de la cosmovisión espiritual. Por ejemplo, más o menos lo que estoy recordando, por ejemplo, cuando va a llover, ¿no? Ya truena, que ya va a llover, la cosmovisión de ahí, dicen, pues ya vienen los aires, entonces tiene que ser con su mente como aires buenos, como aires, entiende como Dios lo va a hacer, pero aires. Entonces, nomás lo quiero contar para que se vea que hay, bueno, choques, no se puede como rellenar todo lo que, entonces nosotros no hemos tenido ¿cómo se puede decir? O sea, no queremos que lo compare Dios con espíritus. Entonces hay esa parte, ¿no? Pero por un lado como que de alguna manera entienden que se lo hace Dios, pero hay otra cosa que, como lo que decía ayer, si tú te bañas en
carga aire y Ujú. hacer daño. Ujú. Los mismos aires, pero de repente como que se entienden pues, con que hay aires buenos y malos, pero no hemos, hemos sido como más, hemos dicho de espíritu malo de hecho en español, no hemos agarrado esa idea como para no, estamos en esa parte, no queremos, como digo, que no se confunda, es mejor como que hasta ahorita así nos mantenemos, pero a lo mejor algún día vamos a ver si se puede adaptar. Entonces como nosotros como traductores es como un choque de como no voy a caer en algo que contradiga, ¿no? Digamos, Así es. que no sea así. Y- O es un mundo espiritual más que nada, siendo hasta para nosotros no hacer algo que no es. Entonces, y vamos a escoger las batallas. Hay batallas que por el momento no tenemos que pelear por el momento, y que Dios después, Dios va a disponer de ciertas cosas también. Pero la batalla que sí vale la pena es que se entienda que Dios es soberano. Esa sí es la batalla entonces todo lo que podemos hacer para que se entienda que aun cuando estoy en la peor de situaciones, Job puede decir que él confía en Dios, porque él entiende la soberanía de Dios. Y él, entonces estamos buscando esas cosas para que se entienda eso y que Dios tiene un plan, no varios planes y todo eso, sino que tiene un plan y que queremos hablar. Entonces, si ponemos a Dios a batallar, hay historias, las historias de Elías y de Eliseo son historias, esas historias son de batallas entre Dios soberano en contra de los diositos, los espíritus de entre ellos y los poderes que ellos tenían. Entonces, en esas historias, esa secuencia de historias, los milagros que hacía Dios por las manos de sus profetas, eran para establecer la soberanía de Dios ante todos esos espíritus y poderes mundanos o mundiales, lo que sea, que el pueblo de Israel estaba viviendo. Entonces, esa secuencia tenía ese propósito, según me parece, y la vida y cómo se mueve en esa secuencia de milagros de Dios para establecer que Él no es tal como cualquier otro Baal, otro Dios pagano, sino que Él es un Dios soberano que hace cosas increíbles porque es de Él. Entonces, en cierta forma, pero vamos a escoger la batalla en vez de batallar, me parece, las batallas que se ganan estableciendo el carácter de Dios y el lugar de Dios en el cosmos o superior al cosmos. Entonces yo les podría dar y les voy a dar ejemplos de historias escogidas, pero quiero que ustedes salgan de aquí con la sabiduría de decir, bueno, en la etnia con la cual trabajo,
necesitamos estas otras historias y las vamos a poner porque esto habla a la cosmovisión y que no digan, bueno, así recibí y así les voy a dar, porque estos son para que se adapte. Hace muchos años la imprenta Mundo Hispano, fuimos a dar un taller con los editores de Mundo Hispano, los que tienen más interés en la alfabetización y querían también saber cómo ellos podían apoyarnos en el movimiento de enseñanza oral. Y una de las cosas, ellos me pidieron usar secuencias de historias que nosotros ya teníamos, pero yo rehusé porque quería que todo lo que tuviéramos siempre se estuviera adaptando para cada diferente etnia y lugar y vocabulario y todo. No quería que se fuera a meter debajo de derechos de autor y que nadie puede hacer. No, queríamos que todo lo que presentáramos fuera para que los que saben puedan adaptarlo mejor para su uso. Entonces, por eso estamos dando esta parte y quizás es un poco pesado, pero vale la pena porque ustedes van a decidir, hay dos historias que nunca hemos visto en ninguna secuencia, pero que habla nuestra gente. Entre los quechí se hizo la pregunta, hermanos, ¿cuáles historias les gusta? ¿Qué historias bíblicas son sus favoritos? Y sabe que una de las historias que ellos dijeron, uno de los favoritos nuestros, es cuando la provisión de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba dando vueltas 40 años en el desierto. No se les acababa las sandalias ni la ropa y tenían comida. Y porque ellos que tienen en aquellos días 9 a 12 hijos, familias grandes, sabían que la comida de cada día no se podía entender cómo Dios proveía, pero sí Dios provee aún en sus vidas. Entonces para ellos era una historia preciosa porque concuerda con la experiencia de dependencia que ellos tienen de la mano provisora del Señor. Y esa historia poco usamos en muchas secuencias, pero para los quechí, no, eso va a ir porque les habla a ellos. ¿Me explico? El problema que tenemos es que tenemos tan solo ciertas oportunidades, días contadas, y en la Biblia hay más de 700 historias. Entonces tenemos que escoger. Y algunos dicen, ¿por qué están escogiendo? ¿Están limitando la Biblia? No, lo limitamos de todas formas cuando cada vez que lo abrimos y decidimos de qué página, de qué capítulo, de qué libro vamos a estar hablando ese día. Entonces, estoy de acuerdo que todos tengan su Biblia completa, pero por el momento vamos a buscar los pasajes necesarios para a lo mejor que podemos ante Dios y con el poder de Dios dirigiéndonos, dar una secuencia que lleve una idea completa del plan de Dios por medio de Jesús. Muy bien. Entonces hay que considerar la cosmovisión. La serie de historias se escoge para dar una idea general de las Escrituras a los comunicadores orales y la forma de compartirla oralmente. Entonces no estamos tratando suplentar
la Biblia entera ni la traducción de la Biblia, pero estamos tratando de tener algo provisional y algo que se usa de forma oral con las personas. La otra cosa es, por lo general, tratamos no hacer una invitación evangelística hasta llegar a la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, en cierta forma, eso ayuda a que la gente nos siga aceptando y recibiendo. No estamos diciendo, bueno, si tú no aceptas, ya no voy a volver. Vamos a completar esta secuencia, esta idea, pero sí vamos a darles una oportunidad que ellos reciban a Cristo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Y está compuesta de narrativa con exposición mínima en lo oral. Entonces, si hay que decir, bueno, vamos a hablar que la explicación, la exposición sea mínima y más que nada que se basa de la misma historia. ¿Me explico? Ok. Una pregunta. Entonces sería, por ejemplo, si hiciéramos la serie de historias bíblicas cronológicas enfocadas al evangelismo, o bueno, en proceso, las historias llegarían cronológicamente hasta la ascensión de Cristo. Y muchos quieren entrar, aunque sea al comienzo de la iglesia, a Pentecostés, sí. Ajá. Y ya para el discipulado y formación de más líderes sería el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y les puedo dar ejemplos también de formación de liderazgo, que es una serie cronológica, pero no temática. Entonces, recientemente hemos completado, hace 2-3 años, tenemos un juego en inglés, español y portugués con ese propósito de los 3. Entonces, es una secuencia que le llamamos 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la serie evangelística es el camino, la serie de discipulado y establecimiento de la iglesia es la verdad, y la secuencia de liderazgo es la vida. Entonces, así le hemos puesto. Entonces, y ahí lo puede encontrar también en contaré.org, lo tengo en español ahí, y espero eventualmente poderlo tener en portugués. Eso no sé dónde se está publicando. Recibí ayer correspondencia de él que está haciendo ese trabajo, pero no lo pude recibir. Toda esta tarde voy a hablar con él a ver dónde estamos en eso. Y todo eso está ahí para que se use. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Contaré.org, nada más que no lleva acento. Y tenía un joven que me estaba ayudando con el diseño, pero no lo hemos podido dar. Necesitamos hacer unos ajustes, entonces ahora todavía hay un lugar donde está cruzada la cosa, y después quizás de este mes o cuando me jubilo ya voy a tratar de dar un poco de seguimiento a esa página, pero todavía se puede usar aún así. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar con la gente haciendo estudio, entendiendo la cosmovisión de la gente. Vamos a buscar esa información cultural, entendiéndolo por medio de platicar con ellos, escuchar
lo que ellos dicen también. Y como digo, muchas veces esto lo estamos haciendo en camino. Aun cuando estamos contando historias, estamos aprendiendo cosmovisión y decimos, mire, yo tengo que hacer unos cambios en el camino de mi plan. Estamos buscando puentes al Evangelio. En muchos lugares la gente ya tiene el puente de entender la idea de un sacrificio. Quizás tiene otro propósito, pero la idea del sacrificio es generalizado en muchos lugares aquí en Mesoamérica, hasta en Chihuahua, me imagino. Entonces, también estamos buscando puentes, entonces, o digo barreras que pueden ser al Evangelio. Y algunos ejemplos serían muy genéricos, religión, riquezas, y de buscar qué es lo que impide que ellos reciban a Cristo. Y con eso vamos a buscar también verdades bíblicas que conducen a la salvación. Ahora, esta es una lista, tenemos varias listas que hemos compuesto, con el cual hemos trabajado durante el tiempo. Esto va a estar ahí, les voy a dar este PowerPoint después también. Entonces, son algunas ideas básicas para que la gente... Entonces, ahora hay que ver en nuestra lista de historias si esas historias abarcan uno u otro, abarca entre la mayor parte de estos temas que podemos. Entonces eso viene a ser parte de la selección de historias. Entonces con la lista de selección de historias, las puentes y barreras que vienen de la cosmovisión, y a veces también brechas, ideas que no existen. No son ni puentes ni barreras, sino son brechas, son áreas vacías, como por ejemplo la palabra gracia, que es una palabra que no tiene un sentido, pero que queremos expresar esas ideas, y aún quizás sin usar una palabra no entendible. Entonces, con esa lista, uno ya empieza a buscar historias que va a aplicar entre esas dos listas para completar una secuencia de historias. Esa es la forma que hemos tradicionalmente hecho la selección de historias. La pareja Stringer, que también Chris conoce, esa pareja ha usado otra forma de escoger historias, y vamos a tocar eso adelante, pero quiero que estén ya cómodos con esta idea. Muy bien. Tengo unos amigos que estaban trabajando en la Mosquitia, entre los Miskito de Nicaragua, y cuando ellos compusieron su secuencia de historias, entonces ellos vieron la característica, la cosmovisión de la gente con la cual estaban trabajando entre los Miskitos, y que, por ejemplo, existe un mundo espiritual que se sobrepone al mundo que vemos, en el que vivimos, y está un mundo sobrepuesto. La cosa que ellos tenían era que en su cosmovisión también habían recibido por medio de los moravos. Los moravos habían hecho un esfuerzo tremendo hace 150 años, no me acuerdo,
cuantos años con ellos. Entonces el movimiento había establecido, morado ahí y estaba bien establecida, pero la gente entendió que ellos tenían su ánima y también su espíritu. Entonces, que las cosas de Jesús se relacionaban a las cosas del espíritu de ellos, y el espíritu iba a vivir con Cristo en el cielo. Pero el ánima de ellos, según encuentro y recuerdo, se quedaba, y a veces se volvía un tigre, hacía apariencia y causaba problemas con la familia. Entonces ellos nada más habían recibido de las dos fuentes, la tradicional y la bíblica, y los pusieron en conjunto, y eso era coherente con su cosmovisión, que existe un mundo espiritual que se sobrepone al mundo que vemos y en que vivimos. Los espíritus son poderosos, en su mayoría dañinos. Hay trampas y maldad potencial esperando en el mundo. Uno debe buscar medios para protegerse a sí mismo y a su familia. Los esfuerzos de uno para realizar actividades religiosas son importantes para la salvación futura. Entonces es una etnia que su trasfondo era muy fuerte, su cosmovisión muy animista. Las personas de afuera no están sujetas al cosmos místico, sino que tienen otro conjunto de espíritus y reglas que los afectan de manera diferente. Entonces, los místicos creen eso, los Nove, Noemí decimos a veces, en Panamá, Costa Rica, y ahora estoy entendiendo que los Tarahumaras se piensan en parte de una creación, una formación especial. Entonces, esa idea es algo común entre varias etnias de las Américas. Entonces las barreras era el temor supersticioso de Dios, confían en las obras para la salvación, el poder del mal, el fatalismo, niegan que el plan de Dios sea universal. Y la falta de conceptos, la falta que es la idea de la gracia, del perdón, de misericordia. Estamos viendo cosas que armonizan con otras experiencias también. El concepto de moralidad, la importancia del autocontrol y autodisciplina. Entonces, ahí podrán ver otras cosas, pero quiero llegar a donde ellos, la solución. Entonces ellos decidieron hacer una secuencia de historias divididas en 3 áreas. La primera es que Dios es el creador. Entonces estamos estableciendo que Dios es soberano, es creador de todas cosas, aún del mundo espiritual. Y después ellos escogieron ciertas historias para mostrar eso. Escogieron otras historias para mostrar que Dios es el Dios protector y que la protección y provisión de Dios está basada en su gracia, relacionada con nuestra obediencia. Y la tercera es que Él es Dios salvador. Dios desea relacionarse con el hombre y proveer perdón, orden a este mundo y salvación eterna. Entonces ellos dividieron su secuencia de historias de esa forma. Entonces uno ve el avance de entendimiento de Dios hasta su compleción de su plan, y lo pusieron en 3 divisiones como partes cronológicas también. Entonces
La primera parte era una historia, el libro de Dios y de dónde viene este libro. Dios creó a los ángeles. Entonces esa es una historia que hemos debatido y usado, pero es una historia compuesta de varias fuentes de todas partes de la Biblia, porque no tenemos una historia coherente que dé eso, pero tenemos suficientes datos de diferentes partes que hacer una historia compuesta para tocar este tema nos ha parecido importante, y en muchas etnias nos parece importante esa secuencia de historias. Entonces les voy a dar un ejemplo, un libro que tiene un ejemplo de esa historia, y también en el libro de el Camino de 14:6, que también lo podemos encontrar en Contaré. También hay otro ejemplo de esa historia. Entonces Dios creó a los ángeles. Dios creó entonces la historia de la creación, la historia de la creación de las personas, la caída, entonces llega hasta la quinta historia, y el castigo por el pecado. Entonces eso está estableciendo a Dios como el creador. En la segunda secuencia dijeron Dios nuestro protector. Dios probó la fe de Abraham, Dios protegió a José en Egipto, Dios rescató a su pueblo, Dios dio sus mandamientos a su pueblo, Dios guió a su pueblo, Gedeón. Dios es el Señor de todo, Elías y los profetas de Baal. Entonces esa secuencia es la secuencia que ellos presentan como Dios el protector. Y la tercera parte es Dios nuestro Salvador. Ahora llegando a las últimas 6 historias, el nacimiento de Jesús, el poder de Jesús sobre la naturaleza, el calma la tempestad, el poder de Jesús sobre una enfermedad, sana a un ciego, el poder de Jesús sobre los espíritus, sana al hombre poseído, el poder de Jesús sobre la muerte de Lázaro, y Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Entonces usted puede ver que en esa parte ellos están estableciendo la autoridad de Dios, la soberanía de Jesús en las áreas donde la tradición de ellos tiene otras soluciones. Entonces está enfrentando y chocando con cosmovisión animista en ese lugar, estableciendo la autoridad de Jesús, la provisión por medio de él, su muerte y su resurrección. ¿Entienden lo que ellos han hecho? Está bonito, sí. Y entonces, pero las soluciones que ustedes van a dar pueden ser otras también. Entonces les estamos dando quizás una sobreabundancia de información, pero la realidad es que tomando de lo que hemos hecho, ustedes mismos van a tener que escoger lo que sea más impactante para su lugar de trabajo. Ustedes ven que estoy haciendo algo un poco diferente a lo que es la oralidad que hemos usado en diferentes lugares, y he enseñado de otra forma, pero con este grupo quería que ustedes salieran ya preparados para explotar todas estas ideas y aplicarlas a la forma que Dios les dé la sabiduría de usarlo. Entonces, yo ya entendí, sí, está bien, estoy pensando, por ejemplo, debo pensar, cuando yo enseñé, debo pensar como, si no me cansa, digamos, el tiempo, digamos, puedo proyectarme así como pensar, ¿cuántos
entiendo, yo decía esta parte porque hay historias muy largas, pero uno no está obligado a contarme en una oportunidad, si no puedo organizarme como proyectarme, ¿no? Así como lo que estoy viendo se puede dar una parte, algo así, pero no sé si eso es, porque eso es lo que digo, bueno, ahí es por temas, de hecho, pero pensando en las historias largas, y si uno quiere sacarle todo, pues yo creo que se puede hacer así. Es mi Sí, y como digo, en cada lugar depende del avance y el tiempo, la madurez que tenga el grupo con el cual está trabajando ahora. Tenemos que recordar también, entonces vamos a querer trabajar en cierta área para que los que están en camino crezcan en el Señor y su capacidad. Pero les sugiero que a ellos les esté enseñando historias evangelísticas también para que ellos estén compartiendo con otros que no conocen al Señor también. Entonces eso de escoger, le voy a decir, la frustración que estoy escuchando en cierta forma es la frustración que todos hemos en cierta forma enfrentado, con más historias y menos tiempo, o más necesidad, más áreas que abarcar, que energía que hacerlo también. Entonces para eso es la sabiduría, es de discernir cómo vamos a ajustarnos a una realidad y también de no sobrecargarnos a nosotros ni a la gente tampoco. Ahora, hay unas soluciones que se han hecho. Y una de las soluciones es que la gente escuche en una sentada una gran parte de la historia, una secuencia. Entonces, como digo, ahora en julio, ahí en Santa Cruz, van a estar contando a los vecinos y la gente va a llegar y van a pasar hora y media escuchando historia tras historia tras historia. Entonces, eso es una solución para eso, pero requiere de un poco de preparación de antemano también, y un grupo ya maduro que está dispuesto, o que uno con buena memoria se aprende todo y lo diga de esa forma. Pero eso le digo que eso es cansado. En Managua hace años tomé unas 2 horas, creo, ante una iglesia y conté. Y otra vez era la misma experiencia que aquí en San Cristóbal, que la gente se quedaba así. Era para mí ver la paciencia y el interés que la gente tenía a escuchar esa historia grande. Era tremenda. Entonces habrá lugares donde van a decir, mira hermano, no vuelve a hacer eso. Ajá. Pero hay que ver. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos tratando de contestar las preguntas, pero ahora están entendiendo a dónde estamos llegando. Ya entienden un poco de cómo hacer y preparar una historia, y ahora están viendo cómo podemos preparar una secuencia de historias de forma cronológica y algo del por qué. ¿Tienen dudas? Porque la realidad es que este es un cambio muy radical a nuestra experiencia normal.
La proposición que hago es que traten de, si va a empezar con la oralidad, que no lleguen a un punto, bueno, ya contamos 22 historias, ahora vamos a volver a lo de antemano. Si están convencidos que la metodología, la comunicación normativa de la gente es un modelo oral, entonces no vamos a hacer una pausa de lo que normalmente hacemos para ver si rascamos esa parte de esa espalda y después volvemos. Entonces sugiero que contemplan y les voy a decir que la probabilidad es que hagan el ajuste y que prueban 6 meses y vuelvan a la tradicional, pero les va a quedar un poco de rascacabezas diciendo, pero eso comunicaba. Y ahora, ¿qué está pasando? Eso va a ser algo, es parte de las decisiones que tenemos donde quiera, en cualquier lugar. Y habrá algunos que van a decir, lo que me hicieron en Guatemala, entraron después de mí y dijeron, pues mire hermano, qué bello como el hermano misionero les ha estado dando leche espiritual. Ahora vamos a darles la carne. Abren sus Biblias, por favor. Ajá. Ahora es la carne. Y volvían a cosas y formas de comunicar que para el que estaba comunicando bien lo entendía y la gente se quedaba admirada y se quedaba ignorante. Un bistec muy duro de comer. ¿Cómo? Un bistec muy duro de comer. Sí. Quiero mencionar que una de las cosas que nosotros hemos visto en la comunidad es que en el pasado a algunas personas llevaban sus Biblias en español. Algunos, no todos, pero los ancianos nunca, los viejitos. Pero cuando reproduzcan los audios de la grabación y hacen preguntas, los ancianos están respondiendo de una manera correcta, están entendiendo la palabra de Dios. Por la primera vez en 9 años no he escuchado nada de ellos dentro de la iglesia. Pero cuando reproducen y preguntan, ellos pueden entender y pueden responder. Es como un milagro. Porque cuando todo estaba en español, estaban ahí sentados. Quizás echen un amén en su momento adecuado, pero no entendían. Y ahora están entendiendo. Y no estamos diciendo que lo tradicional no alimenta, hemos crecido así. Dios ha usado eso. Pero el problema es que todavía falta un montón de gente alrededor nuestro que necesitan de una forma, necesitan mucho una expresión de la esperanza que puedan tener en Jesús, dado en la forma de comunicación de ellos también. Eso es parte de lo que en cierta forma no es batalla, porque tenemos el mismo propósito, somos parte del mismo movimiento de avance del Evangelio. Queremos hacer impacto y no creo que nadie diga, bueno, yo no quiero hacer impacto, voy a hacer todo para que no haga impacto. No, queremos impactar nuestro mundo. Pero lo que hemos hecho ahora es que tenemos ahora al alcance metodología para impactar a los comunicadores orales y que esto también tiene implicaciones para los orales secundarios que están surgiendo,
alrededor nuestro. Mira usted, estamos hablando de ¿cómo se llama? El chosen. ¿Cómo le dicen en español? ¿Quiénes han visto? ¿Cómo? Los escogidos. Entonces, están haciendo una cosa tremenda de comunicación ahora para esta generación también. La única duda que tengo es que eso contiene contenido que es extratextual. Entonces es muy bonito y va a comunicar, y va a llegar, y va a tocar y cambiar corazones. De eso no tengo duda. Mi duda es cuando eso no se complementa con historias contadas textualmente a lo mejor que podemos. ¿Me explico? Porque eso tiene más información que no encuentro qué libro está. Y da gusto ver los que han hecho ese trabajo, y Dios los bendiga. Entonces, y tiene ese impacto. Pero en nuestro alrededor también necesitamos tener este modelo para que no estemos dependiendo de audiovisuales que tienen más información de lo que está en la Biblia. Y no estoy armando batalla ni pleito, nada más estoy... porque me siento, no estoy quejándome. Los dos son necesarios, sí. Y nada más que nosotros quedamos con la tecnología más básica, el orar, o la falta de tecnología. Bueno, diría yo en lo que me ha tocado observar, a veces se piensa que contar una historia es algo bien sencillo, pero no es cierto. Tiene su chiste, decimos en México. No es así cualquier cosa contar una historia. No son enchiladas. Sí, tenía eso era cuando empezamos. ¿Usted qué hace? Nada más cuentan historias. La respuesta era, para la preparación hacemos igual de preparación que un predicador preparando un buen sermón, porque estamos entendiendo todo el texto, viendo cómo la información viene del texto, haciendo los estudios expositivos, del texto y viendo la aplicación y todo eso. Nada más que estamos tratando que al fin de la hora o del tiempo que otros puedan contar la misma historia. Tenemos una ventaja, gracias a Dios, en este sentido de la narración de las historias, que nuestros hermanos de contexto indígena tienen una capacidad de memoria y de narrar la historia de una manera natural impresionante. Me tocó dar un curso de comunicación oral en el centro de entrenamiento de las asambleas y tuve un hermanito que era mixteco, de alumno, pastor
Así es. del pueblo. Entonces, sí, como que tener esa apertura nosotros de aprender de ellos. Entonces, no llegar como de, vengo a enseñarte cómo hacerlo. No, enséñame tú cómo es tu cultura. Yo quiero aprender de ti. Tiene razón. Y bien dicho, porque eso es algo que lo que se me vino a la mente cuando de lo que decía es que tengan cuidado. Yo estoy dando a ustedes a conocer hasta el interior de esto, pero en el momento cuando lo hacemos en el pueblo, vamos a decir, ¿te puedo contar una historia? Y le vamos a contar una historia. No vamos a decir, bueno, estas historias las escogimos habiendo conocido un poco de su cosmovisión y todo eso. Eso ya queda atrás, es preparación, es base, pero y cuando damos talleres en las comunidades es para que ellos aprendan las historias, para contárselas y su uso. Entonces son talleres diferentes. Pero quiero que ustedes puedan conocer hasta, vamos a decir, la química de todo eso. Y para eso hay que saber conocer los pesos, el peso atómico de cada cosa. Quizás le aburre, pero aún así vamos a hacer una química buena, por decir. Creo que dije algo que no es tan comprensible, pero por lo menos. Muy bien. Lo que vamos a ver y queremos que lo que hagan es que primero, ¿cómo es la mejor forma para aprender la historia? Contarla. Entonces quiero que cuenten, que busquen a alguien para contar la historia de Jesús sana al endemoniado. También ustedes tienen su historia ya para empezar a preparar. Lo que quiero, aunque sea que tengan en mente ideas de cosmovisión que vamos a usar mañana, cuando vamos a estar tratando de ver cómo separamos historias, cómo preparamos historias, una secuencia de historias a base de lo que hemos abarcado hoy. Tengo algo y voy a tener que pedirle perdón a mi esposa porque yo me asusté, dije, voy a tener que tener eso, lo dejé en casa en la caja y ella me lo trajo y vamos a usarlo mañana. Y yo le voy a admitir que no la usé hoy, pero tenemos unos juegos de diferentes historias evangelísticos con propósito, pero son más de lo que es buena idea estar contando. Ustedes van a estar escogiendo una secuencia y defendiendo su secuencia mañana a base de verdades bíblicas y a base de cosmovisión de una etnia o un grupo que conoce. ¿Está bien? Sí. Y la ventaja que ustedes van a tener ya es que completa la Biblia o el Nuevo Testamento que están completando. Ya con eso usted va a tener una fuente ya en idioma para que ellos también ya preparado para que ellos no tengan que hacer todo el trabajo de preparación, porque ya ustedes han estado haciendo ese trabajo de palabras difíciles y de fraseología y de una traducción clara también. Entonces la ventaja va a ser que a base de la obra que han estado haciendo, buscando esas historias en el texto que van a tener a mano
para prepararse o aún grabadas esos textos, ya pueden aplicarlo a contar la historia de una forma oral también. Muy bien. No sé si yo realicé las historias de 14.6. Ajá. Y hay estas historias que están armadas como diferentes versículos. Que es una historia, pero no es tal cual en la escritura, sino es una historia de acuerdo a la temática. Por ejemplo, la de la creación, pero no sé si nos pueden platicar un poco el proceso de construcción de estas historias. Okay. No sé si estoy entendiendo bien. Lo que hicimos era de considerar una cosmovisión, pero áreas en común de la cosmovisión animista desde México hasta la Amazonía. Entonces, eran varios que éramos parte de ese diseño y de escoger esa secuencia de historias. Entonces no va a ser perfectamente adecuado para ningún grupo, pero es una idea base para los pueblos americanos. Pero ¿qué me decía acerca de la historia? Bueno, era más o menos esta referencia de cómo se habían construido estas historias que no son la historia propiamente bíblico, pero que está asociada con una temática. Bueno, no me acuerdo de cuál es, pero una de las verdades. Sí, hay algo que tengo que admitir con las historias 14.6, aunque yo soy uno de los editores. El problema es que esas historias se cuentan, son más largas y un poco más, llevan más carga, pesan más. Si tuviera tiempo y quizás teniendo tiempo, voy a volver a tomar todo eso y ver cómo hacemos que esas historias no sean tan pesadas de una forma. Entonces los ajustes que hemos hecho en cierta forma es, habíamos personas en el grupo que querían toditito y habían algunos que decían tenemos que limitarnos a lo que es probable que la gente recuerda y puedan contar. Y ahí estaba el debate y ahí estaba la tensión y ahí está todavía la bajo tensión en el material. Y tenemos un hermano que estaba trabajando en la Amazonía peruana y él decía, bueno, entonces lo voy a tener que completamente escribir de nuevo a base de lo que hemos hecho. Entonces él usó eso como base para preparar en un español muy limitado de la Alta Amazonía para que pudiera ser como puente a los idiomas. Entonces yo también quería eso, pero también quería que no nos lo rechazara en Lima, por ejemplo. Entonces que dijeran esto no está no se ha preparado en español del campo, que también se puede usar en la ciudad. Entonces ahí estaba en parte que esta serie no es perfecto para ningún lugar, pero venía bajo esas tensiones de aplicación que queríamos que la gente dijera, bueno, esto ya lo entiendo, ya me puede servir de base para irlo mejorando para mi lugar. Entonces, eso es parte, y la parte, la historia de Génesis 1 y 2 es un poco más complejo
porque viene con una expresión de la creación y otra expresión de la creación también. Entonces, los dos son coherentes, pero no parece que parecen que son diferentes formas orales de contar la misma historia también. Y es interesante estudiar esos primeros capítulos de Génesis para ver que uno escucha el eco de la comunicación oral en Génesis. El primer capítulo más que nada me gusta, y era la tarde y la mañana de día 1, y era tarde, y esa frase que se repite, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio. Eso está bello, y se nota en cierta forma ecos de la comunicación oral que Dios habrá usado para transmitirlo, para llegar a nuestro día también. Entonces viene a ser un poco complejo determinar qué parte, la parte de la creación de la mujer. A veces, no vamos a incluir esa parte, vamos a quedarnos con Dios formó del polvo de la tierra a Adán y todo eso, y ahí vamos a dejar. No creo que en esa añadimos la creación de la mujer, pero estamos con unos hermanos, no creo que eran Ishil, no me acuerdo quizás, pero que cuando contamos la historia de la creación de la mujer que Dios hizo, que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios puso a Adán, le dio un sueño y le sacó la costilla y le formó. Este es carne, mi carne, hueso de mis huesos, la pondré por nombre Eva. Y entonces la pareja, y había una hermana nazarena en el grupo en la cual estamos contando eso, y dije, mire hermanas, la creación de la mujer es una creación especial. Mire cómo Dios lo hizo. Y la hermana casi se pone a llorar, porque ella dijo, cuando nosotros éramos chicos y nacía un niño, mi papá salía y lanzaba cohetes, ahí quemaba cohetes y bombas y todo eso por el nacimiento de un varoncito. Pero cuando nacía una mujer, no hacía nada, y nos sentimos resentidas por esa forma de, mire, Dios dice que es una creación muy especial también. Entonces, para ese grupo aún, quizás fuera mejor usar la historia completa con la creación de la mujer, también para que validen a las mujercitas que nacen entre ellos. Nada más estoy diciendo, pero es interesante cómo la palabra de Dios habla al corazón y a la necesidad de cada uno de nosotros también. Y las historias penetran directamente a conectar con nuestras emociones, de forma que muchas veces la mejor preparación de sermón no lo hace, porque es una historia que conecta con nosotros y nuestra historia, y seguimos siendo parte de aquella historia. Y para mí eso es también parte de lo bello de lo que hacemos en la comunicación oral. ¿Quién quiere despedirnos con una oración?